¿Ya? Juan capítulo 18, versículo 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, Señor, que vamos a ver hoy en el capítulo 18 de Juan, acerca de cuando tú estuviste aquí en la tierra, Señor, y tuviste que pasar por todo esto, por amor a nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio, gracias porque tú voluntariamente fuiste arrestado, voluntariamente fuiste a la cruz y voluntariamente moriste y resucitaste con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a ver este capítulo hoy y aprender un poco más de tu ejemplo y de tu palabra, Señor. Te damos gracias una vez más por habernos reunido aquí, y una bendición para cada hermano que está presente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vemos aquí en el capítulo 18 el arresto de nuestro Señor Jesús, ¿no? Los eventos de este arresto y su juicio, en el que los judíos y también Pilato, él estaba presente. Eso vamos a ver hoy en la noche, y este énfasis se ve aquí. Y con el ejemplo de Juan, el propósito, sabemos que el propósito del libro de Juan era presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y aquí él pone evidencia para sustentar este propósito a través de toda la historia de la pasión de nuestro Señor. Y a través de todo esto vemos que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Que había vergüenza y un juicio que era injusto hacia nuestro Señor por parte de los judíos. Pero todo esto el Señor lo hizo por un propósito, ¿no? Y Juan aquí lo demuestra, y demuestra cuál fue el propósito de que Él vino a morir por nosotros. Entonces eso es el énfasis que nos da aquí el autor Juan del capítulo 18. Y vamos a ver el versículo 4 que leímos. Dice: Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían sobrevenir, sabemos que Él sabe el futuro, ¿no? Esto nos muestra la soberanía de Dios y la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios también, porque Él sabe todas las cosas y Él sabía que iba a morir en esos días. Pero Él dijo, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y Él dice: yo soy, ¿no? Y vemos aquí algo interesante. Cuando Él dice yo soy, dice la Biblia en el versículo 6, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué creen que fue esto? Estudiando esto fue por el poder del Señor, no para mostrar que el Señor era autoridad todavía ahí, aunque lo estaban arrestando. Y él comprueba esa autoridad mostrando ese poder, y todos los que estaban ahí cayeron, dice, a tierra, ¿no? Es el poder de nuestro Dios. Y él lo comprueba más adelante cuando dice: os he dicho que yo soy, en el versículo 8, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, ¿no? Entonces aquí el Señor Jesús, aún en el tiempo de oscuridad y
y de dolor que le estaba pasando, el Señor Jesús igual estaba con autoridad y les dijo, dejen ir a estos, ¿no? Y vemos después que los soldados, los que fueron a arrestar al Señor Jesús, dejaron ir a los discípulos, ¿no? Y esto muestra la autoridad de nuestro Señor todavía en este tiempo. Yo les pregunto, hermano, hermana, ¿confiamos todavía en la autoridad del Señor Jesús? ¿Confiamos en el poder que tiene nuestro Salvador? A veces no lo hacemos. A veces estamos tan atribulados por las cosas que están pasando a nuestro alrededor que no confiamos que el Señor Jesús es Dios y que Él tiene autoridad para hacer lo que Él quiere. Él tiene autoridad para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y Él tiene autoridad para sanarnos, para bendecirnos. Entonces esto es importante, saber que el Señor tiene autoridad y tiene poder, aún en la tierra y más aún ahora en el cielo y en nuestro corazón. Entonces esto vemos en este pasaje, ¿no? Y en el versículo 9 vemos algo también. Primero en el versículo 8 dice el Señor, no dejen ir a mis discípulos, dejen ir. Si me buscáis a mí, aquí estoy, pero dejen ir a mis discípulos. Y el versículo 9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho. Él mismo había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Es lo que dijo Jesús en la oración que vimos en el capítulo 17, ¿no? Y él está corroborando esto, cumpliéndose lo que él había dicho. Otra cosa acerca de nuestro Dios, él cumple lo que dice. Todo lo que el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos estaban aconteciendo al pie de la letra. Y vamos a ver otra cosa más que él cumplió en este capítulo. Entonces, ¿qué podemos ver? Más acá dice esto, y viendo esto, ¿no? Cuando dice él, no perdí ninguno de los que me diste. Estaba diciéndole al Señor. Y esto nos muestra la protección del Señor, cómo el Señor protegió a los discípulos de ser arrestados. Saben, si los discípulos hubieran sido arrestados y tal vez puestos en prisión por seguir a Jesús, esto hubiera hecho menguar o disminuir su fe, ¿no? Como todos nosotros, cuando pasan problemas en nuestra vida, lo cual no debería ser así, ¿no? Pero pasa, cuando tenemos problemas y situaciones difíciles, perdemos un poco nuestra fe, dejamos de confiar en nuestro Señor. Pero el Señor siempre está cuidando de nosotros. Y entonces aquí vemos que el Señor no permitió que sus discípulos fueran arrestados y por consiguiente perder un poco de su fe y seguridad en el Señor. Sabemos que todos los creyentes somos débiles, ¿no? Débiles, somos incapaces de creer muchas veces en nuestro Señor, pero el Señor siempre está ahí contigo, conmigo, proveyendo a pesar de lo que no merecemos, proveyendo a pesar de que dudamos. Él siempre está ahí con sus cuidados y nos promete que estará siempre con nosotros. No, el Señor Jesucristo dijo al momento de irse al cielo después de estar aquí en la tierra, Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces no te preocupes, hermano, hermana, si estás pasando por pruebas, el Señor tiene cuidado a pesar de las pruebas que estás pasando. El Señor te va a proveer a pesar de todo lo que estás pasando y tal vez no veas salida de tus problemas. Confía en Él, porque Él lo demostró aquí mismo en el jardín del Edén, el jardín de Getsemaní, cuando Él protegió a sus discípulos. Entonces es importante saber estas verdades. Confía en el Señor, que el Dios es un Dios poderoso, omnisciente y también un Dios protector que nos va a cuidar siempre. ¿Qué más vemos más adelante? El ejemplo de que estamos hablando de la omnisciencia y la soberanía de Dios y que Dios cumple lo que dice. Lo vemos más adelante, ¿no? En el ejemplo de Pedro. En el versículo 10. Primeramente Pedro, sabemos aquí, dice en el versículo 10, que él sacó su espada
y hirió al siervo del sumo sacerdote en la oreja derecha. ¿No? En su impulso de Pedro de defender a su Señor, lo hizo. Pero Jesús les reprocha y le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Sabe? Cuando hablamos, con la Biblia habla de copa, generalmente es hablando de juicio. ¿No? Y eso vemos en el Antiguo Testamento, vemos en Apocalipsis también, cuando habla de las copas de la ira. Pero vemos la copa, es asociada con sufrimiento y juicio, como la copa de la ira de Dios. ¿No? Y el Señor estaba dispuesto a pasar por este sufrimiento por amor a ti y por amor a mí. Entonces él le reprocha a Pedro y le dice, la copa que me ha dado mi Padre, yo estoy dispuesto a pasar. Entonces no tienen que defenderme. ¿No? Eso en otras palabras le dijo a Pedro, yo voy a pasar esto, porque yo vine con una misión a cumplir, la cual es salvar al pecador y morir en la cruz y resucitar. Entonces él tenía un propósito para todo. Y más adelante vemos a Pedro negándolo, ¿no? Y vemos en el versículo 17. Versículo 17 dice para el Señor. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no soy. Y estaban en pie los siervos, los alguaciles que habían encendido el fuego porque hacía frío y se calentaba. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Más adelante, versículo 25, saltemos al versículo 25. Dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Más adelante, versículo 26, otro siervo del sumo sacerdote le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez, la tercera vez, y enseguida cantó el gallo. Otra profecía, otra palabra cumplida por nuestro Señor. El Señor dijo, ¿no? En la cena, cuando estaban en el aposento alto, le dijo, tú, Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? Aunque yo muera, no te voy a negar. Y lamentablemente Pedro cayó en esto, ¿no? Negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero no seamos tan rápidos, ¿no? En juzgar a Pedro. Nosotros también, ¿cuántas veces, hermano, hermanas, nos preguntemos cuántas veces hemos negado a nuestro Señor? Tal vez no con palabras, pero con hechos. No como cristianos, cuando fallamos a nuestro Señor, cuando damos mal testimonio a los a los que no conocen al Señor y aún a los de la fe, ¿qué estamos haciendo? Estamos negando al Señor. Cuando no reconocemos y no decimos a los que nos conocen que somos cristianos, tal vez por miedo o vergüenza, ¿qué estamos haciendo? Estamos negando al Señor. Pero el Señor no nos ha negado, ¿no? El Señor ha muerto por ti, por mí. El Señor ha sido capaz de sufrir todo por ti, por mí. Ha sido capaz de sufrir esta copa amarga, como Él la llama, por amor a ti, por mí. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que negar a nuestro Señor? ¿No? Esta es una reflexión para nosotros. No debemos negar a nuestro Señor con nuestros hechos, con nuestro mal testimonio, sino no tener vergüenza de Él y que el mundo sepa que somos cristianos, ¿no? En nuestro trabajo, en la universidad, ¿sabe la gente que eres cristiano o estás escondido ahí, como cristiano de la secreta, como alguien dijo? Entonces no neguemos a nuestro Señor con nuestros hechos, porque Jesús nos ama y Él murió por ti, por mí. Y no se negó a ir a la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender en resumen de este capítulo? Es eso, la autoridad del Señor. Primeramente, el poder que tiene el Señor como autoridad.
Y vemos también después cuando Jesús se presenta ante Pilato, una autoridad romana. El Señor le dice, ¿no? Yo soy rey. Claramente le dice. En el versículo 36 dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Yo para esto he nacido. El versículo 37. Le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces vemos el objetivo, el propósito de nuestro Señor para morir, para dar testimonio de la verdad. Entonces confiemos en un Dios que es poderoso, en un Dios que estuvo dispuesto a dar todo de sí para morir por ti y por mí. Y no neguemos a nuestro Señor con nuestros actos. Porque si Él fue capaz de ser enjuiciado injustamente por los judíos, fue capaz de morir en la cruz con clavos y espinas en su cuerpo y ser abofeteado y golpeado, ¿por qué no somos capaces de llevar una vida que agrada al Señor y dar un testimonio de que somos cristianos y no negar a nuestro Señor? No aprendamos del ejemplo de nuestro Señor Jesús, que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, así como nosotros debemos estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Jesucristo, te damos gracias por este libro precioso de Juan, Señor, por todas las enseñanzas que estamos aprendiendo. Gracias, Señor, porque tú, por tu amor, nos has salvado, por tu amor has estado dispuesto a ir a la cruz, sabiendo lo que ibas a sufrir, sabiendo cómo ibas a morir. Tú estuviste dispuesto a salvarnos, Señor. Ayúdanos a hacer lo mismo, Señor, por ti, a estar dispuestos a dar nuestra vida por ti, Padre, a dar un buen testimonio y a no negarte, Señor. Ayúdanos y te damos gracias también porque tú eres bueno, Señor, y nos das cosas que aún no merecemos, Señor. Gracias una vez más por este tiempo y te pido por cada hermano presente aquí que tú puedas tocar su corazón en cuanto a este tema, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo esto. Amén.